Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de LibreOffice Calc. Hoy vamos a hablar de cómo trabajar con fechas y horas. Para Calc, una fecha no es más que un número de días contados desde el 30 de diciembre de 1899. ¿Vale? Son días enteros donde esta fecha sería el día 0, a partir de la cual comienza a contar las fechas. Fechas anteriores, el programa las considerará como fechas negativas. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo. Vamos a poner aquí la fecha de inicio. Muy bien. Vamos a darle a esta columna un formato que nos muestre el año con 4 dígitos. Ahí está, muy bien, mirad. ¿Veis? Si crea una secuencia positiva y aquí hacemos referencia a lo que tenemos ahí puesto y a esta columna le quitamos el formato, veremos los valores numéricos que corresponden. Pero si a esta fecha crea una secuencia negativa, o sea, hacia arriba, ¿vale? Fijaros que los valores que se generan son números enteros negativos, ¿veis? Por tanto, si yo aquí escribo una fecha y muestro aquí su valor, ¿veis? ¿Esto qué significa? Pues esto es el número de días que transcurrieron desde el 30 del 12 de 1899 hasta la fecha que yo le puse aquí. ¿Vale? Por tanto, las fechas van a ser números enteros con los que vais a poder calcular. ¿De acuerdo? Como valores numéricos vais a poder hacer cualquier tipo de operación, restar fechas, sumar fechas. Si yo a una fecha, por ejemplo, le sumo una cantidad, esa fecha más 125, lo que le estoy sumando son 125 días. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, resto dos fechas, esta menos esta, y le quito el formato, veré los días que hay entre fecha y fecha. ¿Vale? Para trabajar con fechas tenemos pues muchas funciones. ¿Vale? Yo aquí os voy a poner algunas, pero hay un montón de ellas, tanto para trabajar con fechas y horas. Os aconsejo que vengáis aquí al asistente y que cojáis la categoría de fecha y hora y fijaros la cantidad de funciones que tenemos para trabajar con fechas y horas. Yo solo os pongo un pequeño resumen nada más. Recordad que aquí al hacer clic en una de ellas pues ya os dice qué es lo que hace la función en cuestión. Bien, pues a ver, una función muy frecuente de fechas es la función hoy, que simplemente nos muestra la fecha actual. ¿Vale? FechaDiff, por ejemplo, es una función que nos permite restar dos fechas y nos permite mostrar esa diferencia en días, meses, años, ¿vale? Según el intervalo que expresemos, que luego veremos. La función días360 pues también es una función que nos resta fechas, pero considera todos los meses de 30 días. Es decir, con esta función los años tienen 360 días, de ahí su nombre. Nos resta fechas, pero considerando meses de 30 días. Luego las funciones día, mes y año pues nos quitan de una fecha pues lo correspondiente, los dígitos correspondientes al día, al mes o al año. La función díasem, que nos quita, por ejemplo, el número del día de la semana. Por ejemplo, si es domingo nos saca 7, si es lunes nos saca 1. La función fecha, que lo que nos permite es construir una fecha si le damos el año, el mes y el día. ¿Vale? Nos crea un valor de fecha. ¿De acuerdo? Pero ya os digo, hay muchas funciones más. Lo mismo va a ocurrir con las horas. Las horas en Calc, a diferencia de las fechas que son números enteros, las horas son números decimales. Números decimales porque son fracciones de un día. Números decimales que están entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo pongo aquí pues una hora, pues yo qué sé, las 15:56:00. Y aquí pongo las 12 del mediodía. Vale.
Bien, vamos a hacer referencia aquí a estas dos fechas, ¿vale? Y vamos a hacer igual que antes, le vamos a quitar el formato. ¿Veis? Fijaros, las 12 del mediodía, claro, es la mitad de 1. Sin embargo, las 3 de la tarde, pues serían 0,66. Si yo resto las dos fechas, pues me dará el tiempo que hay de diferencia entre una y otra, en horas, minutos y segundos. Vale, pero siempre, siempre van a ser números decimales que no van a pasar de 1. ¿Vale? Para trabajar con las fechas, pues también tenemos un montón de funciones. Yo aquí os pongo solo 5, pero hay un montón de ellas, como visteis. La función ahora. La función ahora, ojo, no nos muestra solo la hora. Nos muestra la fecha y la hora actual. ¿Vale? Es decir, es muy parecida a la función hoy. Hoy nos muestra solo la fecha y la función ahora nos muestra la fecha y la hora. Mirad. Aunque luego veremos unos ejemplos, vamos a verlo aquí. Mira, aquí pongo la función hoy. ¿Vale? Y aquí pongo la función ahora. Son funciones, recordar, que no tienen argumentos. Vamos a dar un poquito más de ancho. ¿Vale? Vamos a mostrar aquí su valor numérico. Así, arrastramos y le quitamos el formato. ¿Os fijáis que la parte entera es la misma? Esta parte decimal de aquí sería lo correspondiente a la hora. Es decir, si ahora yo aquí resto esta menos esta, me da la hora. O sea que si a esto le doy formato de celdas, si le doy formato de hora, ¿veis? Me está quitando lo correspondiente a la hora. De ahí que, como os ponía aquí en la explicación, la expresión ahora menos hoy nos daría solamente la hora actual. ¿Vale? Después tenemos la función hora. La función hora lo que nos permite es, de una hora, nos quita solo la parte correspondiente a las horas. ¿Vale? De ahí que sea un valor entre 0 y 23. ¿Vale? La función minuto y la función segundo, pues también nos quitan de una hora la parte correspondiente a los minutos o a los segundos. Y son enteros entre 0 y 59. Y luego tenemos la función tiempo, que nos crea una hora a partir de las horas, minutos y segundos que especifiquemos. Nos crea un tiempo. ¿Vale? Así como la función fecha le damos año, mes y día, me crea un valor de tipo fecha, bueno, pues la función tiempo le doy hora, minuto y segundo y me crea un valor de tipo fecha, de tipo hora, perdón, ¿vale? Bien, os tengo preparados aquí unos ejemplos para aclarar un poquito más las ideas. Mirad, aquí tengo puesta la función hoy y aquí tengo su valor numérico, ¿vale? Es lo mismo, ¿veis? Pero le hemos quitado el formato. O sea que a fecha de hoy han transcurrido desde el 30 del 12 de 1899 estos días que veis aquí. Bueno, aquí tengo una supuesta fecha de nacimiento. 14 de enero de 1989. Bueno, los días que transcurrieron serían estos. Desde el 1 de enero, desde el 30 de diciembre de 1899. Bueno, pues si aquí abajo restamos a la fecha actual, le restamos la fecha de nacimiento, nos dará los días de diferencia que hay entre una fecha y otra. O sea, la edad de la persona en días. Si queremos calcular esa diferencia, pero considerando meses de 30 días, pues utilizando la función días 360, fijaros que primero se le da la fecha más pequeña y después se le da la fecha más grande. ¿Vale? Todas las funciones que trabajen con fechas, que resten fechas, todas las funciones que resten fechas es la fecha más pequeña primero, en este caso la fecha de nacimiento, punto y coma, y la fecha más grande después. ¿Vale? Mientras que si es un cálculo directo, lógicamente va el número más grande primero y el más pequeño después. Bien, pues fijaros la diferencia de considerar años naturales a años de 30 días, de 360 días, ¿vale? Bien,
Después aquí tenemos nada, unas funciones muy sencillitas. Función día, le damos la fecha de nacimiento, o sea, día de la celda D4, de la que tiene la fecha de nacimiento, nos daría solo el día de nacimiento. Igual que la función mes, que nos quita el mes de nacimiento, o la función año, que nos quita el año de nacimiento. Después, aquí vamos a calcular la edad de esa persona. Bien, para el cálculo de la edad, la mejor función que podéis utilizar es la función fecha diff, porque os resta las dos fechas, le damos fecha de nacimiento primero, que sería de 4, punto y coma, fecha actual, que sería de 3, y luego, si le ponéis una y entre comillas, os da la diferencia en años, ¿vale? Mientras que si le ponéis una m, os daría la diferencia en meses, y si le ponéis una d, os da la diferencia en días. Lo mismo que si restamos directamente las dos. Ahora, si queremos calcular la edad completa de una persona en años, meses y días, bueno, utilizamos la función de antes, poniéndole y para que nos calcule los años, ¿vale? Pero luego, si queremos saber cuántos meses pasan de esos años, pues le ponemos ym. Vale, eso nos dice los meses a mayores. Y si queremos saber ahora cuántos días pasan de estos meses, pues le ponemos md. ¿Vale? Y así pues tendríamos calculada la edad completa. ¿Que queremos saber en qué día de la semana nació? Pues utilizamos la función díasem. Ponemos díasem de 4, que sería la fecha de nacimiento, y luego, vamos a ver, le vamos a poner punto y coma 2. ¿Por qué? Porque con punto y coma 2 la semana comienza en lunes. Si no le ponéis nada, él va a asumir punto y coma 1. Y entonces la semana empezaría en domingo. Y efectivamente, si la semana empieza en domingo, el sábado sería el séptimo día. Vale, recordar por tanto con díasem, si queréis indicarle que la semana empiece el lunes, punto y coma 2. Y si queréis que os muestre como aquí el nombre del día de la semana, es lo más sencillo. Mirad, vamos a ver, vamos a borrarlo. Vamos a darle el formato que tenemos aquí. Copiamos formato y se lo ponemos aquí. Vale, y vamos a hacer referencia a esta fecha. ¿Vale? Bien, pues para que esta fecha me la muestre, pero como el día de la semana, mirad, en formato celdas, ¿veis? Este es el formato que tiene puesto esa fecha. 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año. ¿Veis? Aquí así es como va a salir. Bien, pues mirad, si le ponemos 3 M's, mira, ya me está dando el nombre del mes. Y si le pongo 4, me pone el nombre del mes entero. Bien, pues con el día pasaría lo mismo. Si le pongo 3 Ds, me pone el nombre del mes, el nombre del día, perdón. Y si le pongo 4, me pone el nombre entero. Bueno, pues es cuestión de anularle las otras y dejar solo Ds. O sea que no se hace cálculo ninguno. Yo si quiero que me ponga el nombre del día de la semana, cojo la fecha, le doy un formato personalizado de 4 Ds y listo. Y luego aquí tenemos la función fecha, con la que podemos construir una fecha. Yo le doy un valor de año, que sería este, la celda de 9, 1989. Le doy un valor del mes, que sería en este caso enero, la celda de 8. Y le doy un valor de día, que sería 14, que sería la celda de 7. ¿Vale? Y con eso me construye una fecha. Si aquí al lado muestro su valor numérico, ¿veis? Veis que coincide exactamente con la fecha que aquí pusimos manualmente. ¿Vale? O sea que si queremos construir un valor de tipo fecha, partiendo de unos dígitos que representen el día, el mes y el año, pues utilizaremos la función fecha. Para trabajar con horas, pues muy sencillo, vamos a ver, mirar. Vamos a poner aquí la hora actual. Entonces, vamos a hacerlo de antes. A la función ahora le quito la función hoy y de esa manera me queda solo la hora nada más. ¿Veis? Vale.
Aquí al lado hacemos referencia a esa hora, pero le hemos quitado el formato. Y entonces me pone su valor numérico, que sería 0,81. Bien, aquí ponemos una hora en la que nos hemos levantado, también mostrando su valor numérico. Y aquí fijaros, estamos restando la hora actual menos la hora a la que nos levantamos. Y entonces nos dice pues cuántas horas han transcurrido desde que nos levantamos hasta ahora. Si aquí mostramos su valor numérico, pues veréis que es 0,45. Después, si queremos desglosar el tiempo que llevamos levantados, bueno, pues utilizamos la función hora, la función minuto y la función segundo. Entonces nos desglosa nuestra hora. Y si queremos crear, así como antes creamos una fecha, si queremos crear una hora, pues lo vamos a hacer con la función tiempo. ¿Vale? Ponemos primero las horas, después los minutos, después los segundos y con eso construimos una hora. Si aquí mostramos su valor numérico, pues vemos que sería el mismo que el calculado antes. Vale. Bien, a ver, vamos a ver más ejemplos. Mirad, aquí tenemos una lista de nombres con fechas de nacimiento. Y a partir de las fechas de nacimiento, pues vamos a calcular la edad, el año, el mes de nacimiento, el día y el día de la semana. Muy bien. Pues para calcular la edad, función fecha diff. Le damos la fecha de nacimiento, punto y coma. Y ponemos la fecha actual. Bueno, en vez de escribir ahí la fecha actual, si lo ponéis así, el programa lo que va a hacer es considerar esto como un cociente. 7 entre 5 entre 2020. Bien. O una de dos, o ponéis la fecha actual en una celda y marcáis esa celda, o utilizáis la función hoy. Y así, pues ya no hay problema. Si la edad la queremos en años, recordar una Y. Ahí está. Tiramos. Listo. El año de nacimiento, pues función año C8. Muy bien. Tiramos. El mes. Muy bien. Y el día. El día de la semana, recordar, no le vamos a poner función directamente, si queremos que nos muestre el nombre, directamente la fecha de nacimiento. Y después, para que salga el domingo, pues recordar que le hay que poner, esa celda ya lo tenía puesto, en formato celdas le hay que poner aquí 4Ds, ¿vale? Como vimos antes. Si queréis que os muestre el número del día de la semana, entonces sí. Función díasem. Le damos la fecha de nacimiento, punto y coma, y la norma número 2 para que empiece en lunes. Ahí estaría. Como veis, es muy sencillo trabajar con fechas. Una vez que se saben las cosas, claro. Vamos allá con otro. A ver, con otro ejercicio más. A ver, aquí tenemos un parking y nos pide que calculemos las columnas de estancia, tarifa, precio, IVA y total. Tenemos las matrículas de los coches, la hora de entrada y la hora de salida. Nos dice, la estancia es la diferencia entre la hora de salida y la hora de entrada. Muy bien, pues vamos a calcularlo ya. Hora de salida menos la hora de entrada. Muy bien. Tiramos. Listo, ya tenemos calculada la estancia. La tarifa se calculará en función de la estancia y de los valores que se muestran en la tabla tarifas por hora. ¿Vale? Hay que tener en cuenta lo que nos dice aquí también. Que no se van, dice el precio, que sería esta columna de aquí, será la tarifa a aplicar por cada hora de estacionamiento. Pero ojo,
considerando que las fracciones de hora debido a una oferta no se cobran. Por ejemplo, alguien que haya aparcado 1 hora y 5 minutos solo pagará 1 hora, al igual que una persona que haya aparcado 1 hora y 59 minutos. Vale, entonces, primero, en base vamos a centrarnos solo, por tanto, en el número de horas, vamos a ignorar los minutos y los segundos. Y, en base a esta tabla, vamos a hacer que nos aparezca la tarifa en cuestión. Si ha estado menos de 1 hora, pues 0. Si ha estado hasta 2 horas, 1,80. Y si estuvo a partir de 3 horas, 2 euros. Vale, por tanto, como tenemos que evaluar varias condiciones, pues vamos a tener que echar mano de la función sí. Y vamos a usarla ya sin asistente. Hay que acostumbrarse a usarla sin asistente porque nos pueden hacer preguntas de una determinada expresión y tenemos que saber evaluar y comprender esa expresión. ¿Vale? Entonces, vamos allá. Vamos a preguntar que si las horas de estancia son menores de 1, eso lo tenemos que preguntar así. Si la función hora de la estancia, cerramos el paréntesis de la función hora. Bien, es menor de 1, entonces no paga nada. Ahora, en caso contrario. Bien. En caso contrario, claro, tenemos que seguir preguntando, porque si estuvo menos de 1 hora sabemos que es un 0, pero en caso contrario tenemos que preguntar sí, y fijaros, sin cerrar el sí anterior. ¿Vale? Antes he puesto la condición, que fue esta, punto y coma, y lo que tiene que hacer si esa condición es cierta. Y ahora, punto y coma, lo que va a tener que hacer si es falsa es volver a preguntar otra vez. De ahí que empiece otro sí y no cierre el anterior. El anterior lo cerraré cuando haya terminado este. Cuando haya terminado de evaluarlo todo, vamos. Entonces ahora sería, si las horas de estancia, y se lo ponemos así, me pone hasta 2 horas, es decir, es menor. Menor que 2 no, menor igual a 2 para coger el 2 también. Así sería hasta 2 horas. Muy bien, pues entonces sería 1,80. Punto y coma, 1,80. ¿Vale? Y en caso contrario, pues en caso contrario querrá decir que es 3 o más de 3. Pues ya no hace falta volver a preguntarlo. Le digo, pues en caso contrario, 2 euros. ¿Vale? Si es menor de 1, 0. Si es menor o igual a 2, 1,80. Y si no, 2 euros. Muy bien, cierro el paréntesis de este sí y cierro ahora, como ya no voy a evaluar más, el paréntesis de este otro sí, del primero. Y efectivamente vemos que funciona. ¿Vale? Es decir, este no llega a 2 horas, 1,80, este tampoco. Este no llega a 1 hora, 0. Este pasa de las 3 horas, 2 euros. ¿Vale? No llega a 1 hora. Bueno, vemos que va funcionando perfectamente. ¿Vale? El precio nada, dijimos que era las horas de estancia por la tarifa que hemos calculado. Esto simplemente tiramos hacia abajo y listo. Ahora calculamos el IVA. Y el total, precio más el IVA. Bien, pues ya tendríamos terminado el ejercicio. Vale. Trabajar con horas también es fácil. ¿Se puede liar un poquito? Sí, pero bueno, sabiendo lo que hay, no vamos a tener ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora, pues ya sabéis, ahora es vuestro turno, probar vosotros y continuamos en el siguiente video tutorial. Venga.